Gino Palomino, bienvenido a librosperuanos.com. Usted ha publicado un cómic bellamente ilustrado que se llama Marías que se van. Está dividido en versos. Los capítulos. 6 capítulos que llevan como titulares los versos de César Vallejo. Lo primero que nos llama la atención es el estilo de los dibujos. ¿En quién se ha inspirado? Primeramente, gracias por la invitación. Yo dibujo desde niño y soy producto de muchas influencias, pero para citar algunas de mi época profesional, digamos, pues están Carlos Jiménez de España. En cuanto a las historietas, los guiones de Robin Wood siempre me han gustado. El dibujo de Enki Bilal, también un autor francés, perdón. Básicamente ellos. ¿Cuál ha sido su aporte en el dibujo? Bueno, uno hace arte desde niño, ¿no? Y es producto de lo que aprende, de las cosas que ve, y uno espera pues que el resultado sea algún aporte, entre comillas, ¿no? Si es que puede inspirar a alguien. Yo pienso que el estilo más que nada de este libro ha tratado de ser divertido, ameno. Si es que tengo que encontrarle así un aporte, es que sea accesible la lectura, ¿no? Porque hay temas históricos, hay temas literarios, artísticos, que no quiero que sean pesados, sino que sean solamente una cortina, un contexto, ¿no? Para la historia. Y en ese sentido, sí, el estilo de los dibujos traté de que sea amigable, gracioso, entretenido, ¿no? Ahora vayamos a la contextualización del texto. Está ubicado en la década de 1920. Así es. ¿Puede hablarnos un poco más del contexto? Bueno, esta es una aventura detectivesca con César Vallejo. Esto se desarrolla en 1924, un año después de que Vallejo ha llegado a París. Él no está atravesando por buenos momentos, ha perdido su dinero, tiene apuros económicos, tiene varias dificultades para seguir viviendo ahí en París. Y en este contexto es que él conoce accidentalmente a este detective, el cual le pide ayuda para resolver una pista que él ha encontrado, y Vallejo demuestra ser muy hábil desencriptando esa pista porque él tiene recursos literarios. Entonces el detective se da cuenta de que Vallejo puede ser útil para su investigación y le propone una alianza, una sociedad para resolver ese caso, y ese es, digamos, el punto de partida de esta historia, ¿no? Que se desarrolla con aventuras por los años locos, conociendo a los surrealistas y una serie de personajes de la época, ¿no? que aparecen brevemente en la historia. Claro. Ahora, otro aspecto que también llama la atención al que lee el texto es cómo la historia está enhebrada. ¿Es una creación suya? Sí, yo hice el guión. Me tomó cosa de un año. 6 meses escribirlo y 6 meses desarrollarlo en páginas, en borrador, porque ese es más o menos mi proceso. Yo primero hago un esbozo del guión escrito. Me tomo bastante tiempo en hacerlo porque yo considero que la estructura del guión de una historieta es muy importante, porque si bien los dibujos son vistosos, la historia solo se queda en el lector cuando el texto, la lectura tiene alguna consistencia. Entonces me tomé algo de unos 6 meses escribir ese guión y de ahí dibujarlo en borrador por otros 6 meses. Me nutrí de fuentes históricas, entrevistas, videos, libros para darle una coherencia. Pero por supuesto esta no es una obra 100% biográfica, ¿no? Sino que al ser una obra de ficción, de entretenimiento, también he incluido cosas que son más que nada entretenimiento, ¿no? Ahí vayamos. ¿Cuál es la frontera entre lo ficticio y lo histórico? Más que nada primero tiene que haber un plot, ¿no? Tiene que haber sucedido algo que en este caso, para requerir la participación de un detective, tiene que haber un crimen. Y ese crimen no puede ser sencillo, tiene que ser un poquito complicado porque de otra manera no necesitaría la participación de un detective. Entonces, me documenté en parte para saber qué es lo que estaba pasando en Montparnasse en los años 20 y quién podría ser la víctima de ese crimen, que en este caso es una cantante, es una mujer que se llama María, que es una de las figuras notables en ese momento de Montparnasse,
y ella ha desaparecido. Y no sabemos qué ha pasado con ella, no sabemos si ha muerto, si la han secuestrado. Y hay un misterioso personaje que le encarga la misión al detective Lucien Falcón, que es un personaje ficticio. Este personaje se da cuenta desde el comienzo de que este es un caso especial, ¿no? Porque desde la persona que se lo está encargando, que no sabe quién es, encierran muchas cosas que le interesan descubrir. A partir de ahí, él inicia el caso y se encuentra varias veces con Vallejo en la calle, casualmente, y termina conociéndose y presentándose en un local nocturno de Montparnasse, y ahí es donde inicia su amistad. Y para responder un poco la pregunta, yo he tratado de que haya una historia entretenida, es cierto, que también tenga sus visos de misterio, que también tenga sus gags de comedia, y para esto le he dado un contexto histórico que es verosímil, pero si es que la historia requiere algún ejercicio de narrativa, pues ahí es donde he doblado un poquito la ficción en favor de que haya una historia entretenida, una historia que arranque una sonrisa, ¿no? Y tratando de que también el interés del lector lo lleve a googlear, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿No? ¿Esto de verdad pasó? ¿No? Entonces, de que la obra no solamente sea un divertimento, sino, sobre todo pensando en los lectores jóvenes, de que sea una fuente de interés histórico, de que de repente también aprendan algo, ¿no? Mientras la leen. Claro. Entonces se trata de una historia ficticia enhebrada con hechos reales. Así es. Sin embargo, la hebra fundamental, Marías que se van, asociado a la cantante aquella, eso sí es ficticio. Sí, es ficticio. Esa persona no existió. Pero la basé en dos personajes que sí han existido. Una de ellas es Kiki de Montparnasse, que era una cantante también de la noche, y la otra es Josephine Baker, muy conocido personaje también de los años locos de París, que no solamente era una cantante, una vedette de la noche, sino que aprovechaba ella su posición para hacer labor humanitaria, tenía una posición política también, siempre en favor de las personas vulnerables, ¿no? Entonces sí, son dos personas que han existido y que me sirvieron de inspiración para el personaje de María. Además, la obra, basada prácticamente en los avatares detectivescos de Vallejo, lo hace usted a nuestro poeta, a nuestro gran Bate, lo hace correr, lo hace sufrir, lo hace realmente en unos episodios inusitados. Sí, él corre, se mete en broncas, en fin, lo que pasa es que yo como autor, a mí me gustan mucho las películas estas de las que llamadas buddy movies, que son protagonizadas por dos personas, dos hombres que están tratando de resolver un caso, ¿no? Una que me gusta mucho, por ejemplo, es Butch Cassidy and the Sundance Kid, que es una película con Paul Newman y Robert Redford, ¿no? Ellos en esa película son, digamos, bandidos, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba mucho era la dinámica que ellos tenían, ¿no? Que son amigos y tienen una amistad un poquito peleonera, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho esa dinámica, y en general todas las películas que son así detectives con dos personajes que tienen que resolver el caso, esa fue una fuente muy fuerte de inspiración para esta obra. Ahora vayamos a la sinopsis. La primera parte se llama Amada. En esta noche tú te has crucificado. ¿Puede hacernos un resumen? Claro, en este primer capítulo primero conocemos a Lucien Falcón, que es un detective que vive solo en París. Él vive de trabajos así un poquito dudosos, ¿no? Él vive solo, conoce después a Vallejo, y después primero conoce el caso, conoce quién es María, después conoce a Vallejo, y ahí nos enteramos un poco de quién es el personaje de María también, ¿no? Que es una mujer fascinante, humanitaria, muy talentosa, ¿no? Que ha tenido un tráfico final que no está del todo claro. Entonces por eso yo escogí ese verso, amada, en esta noche te has sacrificado, ¿no? Porque incluso como no sabemos cuál es la causa de su muerte, quizá ella misma se haya suicidado. Entonces a mí me pareció preciso ese verso de Vallejo para iniciar la historia. Ahora vayámonos a la explicación del segundo capítulo. ¿Por qué le pareció preciso Bárbaros Atilas? Bueno, es una alusión a
bueno, el verso de Vallejo en este caso alude a los artistas surrealistas de Montparnasse, los cuales se llaman a sí mismos bárbaros porque en su mayoría son extranjeros que están llegando a París, y la alusión de bárbaros viene por el tema romano, ¿no? En Roma se les decía bárbaros a las personas que no son de Roma, que vienen de afuera, ¿no? Y ellos, al ser también bohemios y muy revolucionarios en muchos sentidos, ellos se consideraban bárbaros, ¿no? Entonces, hay una doble lectura también, porque en esa época en París había un movimiento político muy agitado, donde habían unos movimientos de ultraderecha que se oponían políticamente al gobierno, eran agitadores, eran violentos y en cierta forma también eran bárbaros. ¿Se refiere al fascismo musoliniano? No es exactamente un fascismo, porque los movimientos de ultraderecha de Europa, cada uno tenía sus particularidades, ¿no? Para conocer un poco esto hay que saber de que el proceso histórico de Francia fue diferente, ¿no? Ellos vienen de una revolución que terminó con el régimen antiguo, ¿no? Que es la monarquía, etc. Y lo que sabemos, yo como alguien que está investigando, me dijo una sorpresa de que había una gran cantidad de gente en la sociedad francesa que no estaba conforme con eso. ¿Y cuál es el detonante? El caso Dreyfus, que seguramente lo conoce, que es cuando se le acusa a un militar francés injustamente de espionaje, y este señor era judío. Entonces, este caso divide en dos a Francia, ¿no? Los que están a favor de Dreyfus y los que están en contra de Dreyfus. Y esto nos revela que había mucho antisemitismo también en Francia. Entonces, este caso Dreyfus es el germen, ¿no? de este surgimiento y organización de movimientos de este tipo, que un poco que tiene una vida muy política y muy agitada a inicios del siglo XX, ¿no? Ahora, ¿por qué el relato se vuelve más intenso en la parte que se llama masa? Bueno, es que vamos enterándonos un poco más del caso, ¿no? de las características que tiene el caso, que si bien la historia es llevada con divertimento, con aventuras y con un poco de humor, vamos entrando a lo que subyace, ¿no? En el fondo de este caso, que ya es un poquito más oscuro y que no trato de adelantar mucho porque para eso tienen que leer la obra, pero sí es cierto que ya se van revelando algunos aspectos históricos un poquito más serios, ¿no? Como la guerra del Rif, por ejemplo, que se está desarrollando en Marruecos. En fin, eso más o menos por ahí. Y también se va desenvolviendo con mayor dramatismo en el capítulo que se llama Hoy me gusta la vida mucho menos. Así es un título que cae, en mi opinión, a la perfección, porque yo cierro el capítulo anterior con una revelación que yo pienso que va a dejar a los lectores pasmados, ¿no? Y la consecuencia de esa revelación es ese verso de Vallejo, ¿no? Hoy me gusta la vida mucho menos. No obstante, la revelación se engarza muy bien con el capítulo que viene y lo titula usted ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Así es. ¿Por qué? Bueno, ese ya digamos que es el capítulo de clímax, donde las fuerzas protagónicas de la obra, que son Vallejo, Falcón y quizás algunos personajes más, toman acciones para combatir el mal que hay en la historia, ¿no? Pero esas acciones también tienen un precio. Claro, hay una reflexión profunda sobre el mal en el mundo, ¿no? Sí, bueno, es que para quienes, es que en el mundo hay crimen, hay cosas malas, hay guerra, hay personas que se alimentan de ella, incluso son las personas que más interesadas son las que haya violencia en el mundo, ¿no? Y nada de eso es bueno. Y hay personas que les enfrentan a eso. Y enfrentarlo tampoco es una cosa agradable, pero mi interés en la obra es que para esas personas siempre habrá algo en el fondo que valga la pena en medio de todo esto. No obstante, ese pesimismo, esa tragedia histórica, la fuerte presencia del mal, deja cierta esperanza en el último capítulo que se titula Marías que se van. Uh-huh. ¿Por qué? Eso ya es un poco la parte final de la historia, ¿no? El epílogo, ¿no? Donde finalmente sabemos qué es lo que ha pasado y más aún qué es lo que va a pasar con nuestros personajes, ¿no? En la nota final usted añade una serie de paralelismos históricos con personajes ficticios. Así es. Ahí yo indico cuáles fueron los personajes
reales, en los cuales me he inspirado para hacer algunos de los personajes importantes de la obra, ¿no? Y particularmente los villanos, ¿no? Que son fundamentalmente dos. Mi personaje se llama Roland Lacroix, que está basado en un personaje histórico, un político de inicios del siglo XX francés, que se llama Charles Marat. Y el otro es Etienne Dicet, que está inspirado en un conocido fascista británico que se llama Oswald Mosley. Y también algunos otros protagonistas más, que son el novio de María, que yo le puse Jonak, pero que en realidad está inspirado en Man Ray, el artista Man Ray. Y bueno, en esa parte final, más que nada ahí los doy a conocer, ¿no? Para dar un poquito más de contexto. Y además un agradecimiento especial a Ricardo González Vigil, ¿no? Por prestarle unos textos muy interesantes. Así es, yo vi sus entrevistas en el canal Lee por Gusto, y ahí me interesó mucho lo que dijo sobre Vallejo, sobre su importancia no solo literaria sino humanística. Me gustó mucho esas palabras y yo me contacté con el doctor y le dije, ¿sabe qué? Estoy haciendo esta obra, me gustaría usar sus palabras, si es que me lo permite. Felizmente él generosamente lo permitió, con la condición de que le lleve un ejemplar. Así que por supuesto que lo hice, así que tuve oportunidad de conocerlo, una persona bellísima. Y ahí está, finalmente la obra. Gino Palomino, felicitaciones por este aporte tan genial. Muchas gracias. Y vamos a esperarlo con muchas ansias en su siguiente producción. Muchas gracias. Muchas gracias.